Benjamín Solari Parravicini. El nombre en sí evoca intriga, misterio y un toque de lo paranormal. Nacido en Buenos Aires en 1898, Parravicini fue un hombre de muchos talentos, pintor, escultor y poeta. Pero fue su extraordinario don de premonición lo que realmente lo distinguió y le valió el apodo de el Nostradamus argentino. La vida de Parravicini estuvo marcada por una profunda conexión con lo invisible. Afirmaba tener visiones, recibir destellos del futuro en sueños y a través de la escritura automática, un estado en el que su mano parecía moverse independientemente, guiada por una fuerza desconocida. Estas experiencias se convertirían en el fundamento de su legado, una colección de profecías crípticas conocidas como las psicografías. Estas psicografías, a menudo acompañadas de intrincados dibujos e imágenes simbólicas, insinuaban eventos futuros, cambios globales y el destino de la humanidad. Las visiones de Parravicini abarcaban décadas, incluso siglos, abordando temas como la guerra y la paz, los avances tecnológicos y los despertar espirituales. Pero entre su vasta obra, una profecía destaca por su alcance y significado, la profecía de los 9 tiempos. Es aquí, en esta enigmática predicción, donde Parravicini establece una hoja de ruta para la humanidad, una línea de tiempo de 9 períodos distintos que dan forma al curso de la historia. En 1939, mientras el mundo se encontraba al borde de la Segunda Guerra Mundial, Benjamín Solari Parravicini recibió una visión, una escalofriante mirada al futuro de la humanidad. Esta visión, registrada meticulosamente en su psicografía, se conoció como la profecía de los 9 tiempos. La profecía de Parravicini dividió el futuro en 9 épocas distintas, cada una representando una fase específica en la evolución humana. Estos tiempos no estaban limitados por fronteras cronológicas estrictas, sino que simbolizaban temas generales y períodos de transformación que moldearían el destino de la humanidad. Los 9 tiempos no eran una predicción directa de eventos, sino más bien un complejo tapiz de advertencias, oportunidades y lecciones espirituales. Parravicini creía que la humanidad tenía libre albedrío y que el futuro no estaba predeterminado. Sus profecías, por lo tanto, no estaban grabadas en piedra, sino que servían como guías, instando a la humanidad hacia un camino de iluminación y despertar colectivo. Cada tiempo estaba marcado por desafíos y triunfos únicos, períodos de oscuridad y luz, reflejando la naturaleza cíclica de la historia y el flujo y reflujo del progreso humano. Comprender la profecía de Parravicini es embarcarse en un viaje a través de la evolución de la conciencia, un viaje que comienza con la agitación del siglo XX y se extiende hacia un futuro desconocido. Los primeros 3 tiempos en la profecía de Parravicini pintan un cuadro tumultuoso del siglo XX, un periodo marcado por conflictos globales, enfrentamientos ideológicos y rápidos avances tecnológicos. El primer tiempo, según Parravicini, fue una época de gran oscuridad, un periodo de guerra y destrucción. El mundo ya había presenciado los horrores de la Primera Guerra Mundial, y la visión de Parravicini presagiaba la devastación aún mayor de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que envolvería al mundo y dejaría una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. El segundo tiempo marcó el comienzo de una era de falsa paz, un periodo de lucha ideológica y el surgimiento de nuevas superpotencias. Esta fue la era de la Guerra Fría, una época de tensión política, espionaje y la amenaza constante de aniquilación nuclear. Parravicini advirtió sobre los peligros de la división y la seductora atracción de ideologías que prometían progreso pero que en última instancia condujeron a la opresión. El tercer tiempo, profetizó Parravicini, estaría marcado por una pérdida de comunicación y el auge del materialismo. Esta era, que coincidió con la segunda mitad del siglo XX, fue testigo del rápido avance de la tecnología, el auge del consumismo y una creciente desconexión de los valores espirituales. Sección 4. Sombras y luz. Navegando los tiempos 4, 5 y 6. A medida que la humanidad se adentraba en la segunda mitad del siglo XX y en el XXI, la profecía de Parravicini sugería un periodo de intensa transformación, una mezcla turbulenta de oscuridad y luz representada por los tiempos 4, 5 y 6. El cuarto tiempo,
advirtió Parravicini, sería una época de gran tribulación, un período de desastres naturales, inestabilidad económica y malestar social. Habló de terremotos en lugares inesperados y del despertar del gigante dormido, insinuando convulsiones tanto geológicas como geopolíticas que sacudirían los cimientos mismos de la sociedad. Sin embargo, en medio del caos, Parravicini vislumbró un rayo de esperanza. El quinto tiempo, profetizó, estaría marcado por un despertar espiritual, una época en la que la humanidad comenzaría a cuestionar sus valores y a buscar un significado más profundo en la vida. Este período, que coincide con el auge de los movimientos de la nueva era y un creciente interés por la espiritualidad, representó un punto de inflexión en la conciencia humana. El sexto tiempo, según Parravicini, sería una época de grandes decisiones, un período en el que la humanidad se enfrentaría a una encrucijada, una elección entre continuar por un camino de autodestrucción o abrazar una nueva era de paz y cooperación. Sección 5. La encrucijada de la humanidad. Desentrañando los tiempos finales. Los últimos 3 tiempos en la profecía de Parravicini ofrecen una visión de un futuro lleno de incertidumbre, un período en el que el destino de la humanidad pende de un hilo. El séptimo tiempo representa una coyuntura crucial, un período de juicio donde las consecuencias de las acciones pasadas llegan a buen término. Es un tiempo de ajuste de cuentas, donde la humanidad debe enfrentar los desafíos ambientales, sociales y espirituales que ha creado. Parravicini advierte de una gran purificación, un período de agitación y transformación que pondrá a prueba la esencia misma de la resiliencia humana. El octavo tiempo ofrece un rayo de esperanza, un período de renacimiento y evolución espiritual. Parravicini habla de una nueva humanidad que emerge de las cenizas de la vieja, una sociedad basada en el amor, la compasión y una comprensión más profunda de nuestra interconexión. El noveno tiempo, la etapa final en la profecía de Parravicini, permanece envuelto en misterio. Es un tiempo de profunda transformación, un período en el que la humanidad trasciende sus limitaciones terrenales y entra en una nueva era de iluminación espiritual. Sección 6. Las predicciones de Parravicini y el mundo moderno. Ecos del pasado, destellos del futuro. A medida que navegamos por las complejidades del siglo XXI, es imposible no ver ecos de las profecías de Parravicini en los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor. Desde los conflictos globales y la inestabilidad económica, hasta el cambio climático y la agitación social, muchos de los desafíos que enfrentamos hoy parecen coincidir con los períodos turbulentos que él previó. Las advertencias de Parravicini sobre la pérdida de comunicación y el auge del materialismo resuenan profundamente en nuestro mundo hiperconectado, pero cada vez más fragmentado. La proliferación de la tecnología, si bien nos conecta de maneras sin precedentes, también ha conducido a una sensación de aislamiento y a una desconexión del mundo natural. Además, sus profecías sobre desastres naturales y terremotos en lugares inesperados adquieren una nueva urgencia ante el cambio climático. La creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos sirven como un crudo recordatorio de los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. Sin embargo, en medio de estos desafíos, también vemos destellos de esperanza que se alinean con las predicciones más optimistas de Parravicini. La creciente conciencia sobre el cambio climático y la creciente demanda de prácticas sostenibles sugieren un cambio de conciencia, un reconocimiento de nuestra interconexión con el planeta. Sección 7. Un legado de misterio y esperanza. El mensaje imperecedero de Parravicini. El legado de Benjamín Solari Parravicini es un complejo tapiz de misterio, advertencia y esperanza. Sus profecías, envueltas en simbolismo y abiertas a la interpretación, continúan fascinando y desafiándonos, impulsándonos a cuestionar nuestro lugar en el gran esquema de la historia. Si bien algunos pueden descartar sus predicciones como mera coincidencia o pronunciamientos vagos, otros las ven como profundas reflexiones sobre la condición humana y la naturaleza cíclica de la historia. Su obra sirve como un recordatorio de que no somos observadores pasivos en el desarrollo del tiempo, sino participantes activos en la configuración de nuestro destino colectivo. El mensaje de Parravicini es, en última instancia, un mensaje de esperanza, un llamado a la humanidad para que despierte a su verdadero potencial y abrace un futuro guiado por el amor,
la compasión y un profundo respeto por nuestro planeta. Sus profecías sirven como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano tiene la capacidad de transformación y renovación. Al encontrarnos en la encrucijada de la historia, el legado de Parravicini nos desafía a elegir nuestro camino sabiamente, a aprender del pasado y a crear un futuro digno de nuestras más altas aspiraciones. En el corazón de Buenos Aires, una ciudad que vibra con vida y ritmos de tango, vivió un hombre llamado Benjamín Solari Parravicini. No era político, ni escritor, ni famoso. Era un hombre sencillo, un artista, que descubrió un don único en sí mismo, la capacidad de ver más allá del velo del tiempo. Al igual que Nostradamus, el vidente francés, comencé a experimentar visiones, atisbos del futuro. Él documentaba meticulosamente estas visiones a través de dibujos y frases enigmáticas, dejando un legado que sigue intrigando y desconcertando al mundo. Parravicini, a menudo llamado el Nostradamus argentino, llenó innumerables cuadernos con sus intrigantes profecías. Estas no eran predicciones al azar, formaban una narrativa coherente, una crónica del futuro que él creía que estaba destinado a desarrollarse. En el corazón de su obra se encuentra la enigmática profecía de los 9 tiempos, una escalofriantemente precisa hoja de ruta de los siglos XX y XXI. En 1939, mientras el mundo se encontraba al borde de otra guerra devastadora, Parravicini recibió una poderosa visión. Vio 9 periodos distintos, o tiempos, que darían forma al destino de la humanidad. Cada tiempo representaba una fase, una era marcada por eventos y transformaciones específicas. Él documentaba meticulosamente estas visiones, utilizando dibujos simbólicos y frases concisas que dejaban amplio margen para la interpretación. Sus profecías no pretendían ser pronunciamientos rígidos de fatalidad, sino más bien advertencias, oportunidades para la reflexión y la corrección del rumbo. Él creía que el futuro no estaba escrito en piedra, que la humanidad tenía el poder de alterar su curso a través de la conciencia y la acción. Sus visiones, por lo tanto, no eran profecías de inevitabilidad, sino más bien llamados a despertar, a reconocer los patrones y a tomar decisiones conscientes. El primer tiempo, según Parravicini, comenzó en la década de 1940. Fue una era marcada por notables avances tecnológicos, particularmente en el ámbito de la comunicación y la guerra. Hablaba de pájaros de metal llenando los cielos, una clara alusión al rápido desarrollo y despliegue de aviones durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo también presenció el auge de los medios de comunicación masivos, en particular la radio y la televisión, que Parravicini simbolizó a través de imágenes de voces viajando por el aire. Esta era, para Parravicini, representaba un arma de doble filo. Si bien se maravillaba del progreso de la ciencia y la tecnología, también advertía sobre su potencial para ser mal utilizada. La llegada de las armas nucleares, una realidad aterradora que se desarrolló hacia el final de este tiempo, sirvió como un crudo recordatorio del poder destructivo que la humanidad ahora poseía. Sección 4. El segundo tiempo. El mundo en llamas. El segundo tiempo, que abarcó desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1960, fue un período de intensos conflictos ideológicos. Parravicini lo describió como una época en la que el mundo estaría dividido en dos, una clara referencia a la Guerra Fría que se apoderó del mundo. Previó el surgimiento de superpotencias atrapadas en un peligroso juego de guerra nuclear. La crisis de los misiles en Cuba de 1962, una situación peligrosamente cercana para la humanidad, pareció confirmar la precisión de su visión. Esta era, para Parravicini, representaba una prueba para la capacidad de la humanidad de encontrar puntos en común en medio de las diferencias ideológicas. Él creía que el diálogo y la diplomacia eran la única forma de evitar que el mundo fuera consumido por las llamas de otro conflicto global. Vio este periodo como un punto de inflexión crucial, un momento en el que la humanidad tenía que elegir entre la cooperación y la autodestrucción. Sección 5. El tercer tiempo. Un nuevo orden emerge. El tercer tiempo, que comenzó a mediados de la década de 1960, marcó un cambio en la dinámica global.
Parravicini previó la caída de imperios y el surgimiento de nuevas ideologías. El colapso de la Unión Soviética en 1991, un evento que remodeló el panorama geopolítico, pareció coincidir con su profecía. También previó el auge de la globalización, un mundo cada vez más interconectado a través del comercio, la tecnología y el intercambio cultural. Este período, para Parravicini, representaba tanto una oportunidad como un desafío. Creía que la globalización tenía el potencial de fomentar el entendimiento y la cooperación entre las naciones. Sin embargo, también advirtió sobre su potencial para exacerbar las desigualdades existentes y crear nuevas divisiones. Sección 6. El cuarto tiempo. Sombras sobre la moral. El cuarto tiempo, que comenzó en la década de 1980, fue un periodo que preocupó profundamente a Parravicini. Lo vio como una época de declive moral, donde el materialismo y el individualismo erosionarían los valores tradicionales. Hablaba de una crisis de fe y una pérdida de la inocencia a medida que la humanidad lidiaba con nuevas libertades y tentaciones. El auge del consumismo y la erosión de las estructuras familiares, evidentes en muchas partes del mundo, parecieron resonar con sus predicciones. Esta era, para Parravicini, representaba una prueba para la resiliencia espiritual de la humanidad. Él creía que el progreso material, sin una evolución correspondiente en la conciencia, conduciría a una sensación de vacío y desesperación. Enfatizaba la importancia de la paz interior, la compasión y la conexión con algo más grande que uno mismo.